esperanza lo que hay por ahí. ¡Para los pueblitos! ¡Ah! Doctor Agudelo, el cese de fuego no es la paz. Y yo siempre contesté, no es la paz, pero ¿cómo se parece? ¿Cómo se parece? Ese cese del fuego duró con las FARC de 1984 a junio de 1987, que se dañó por unos sucesos en el Caquetá. Estuvo casi 3 años con problemas, con dificultades, pero la Comisión de Paz se convirtió en ese momento en cuerpo de bomberos, en Cruz Roja. Íbamos a los sitios donde había conflictos, inclusive por en medio del disparo íbamos a los sitios donde estaba presentándose un combate a hacer la paz, pero la paz se iba aclimatando. Jon Agudelo Ríos fue presidente de la Comisión de Paz de Belisario Betancur a principios de los años 80. El proceso de paz de Betancur fue uno de los más serios que se han producido en Colombia. Aparte de aquellos 3 años de cese el fuego, apenas un paréntesis en medio de un conflicto que se inició en 1948, tras el asesinato de Gaitán, el fruto más importante del proceso de paz de Betancur fueron los acuerdos de la Uribe entre el gobierno colombiano y las FARC. De aquellos acuerdos nació una esperanza para la paz y para la reforma política y social, el Movimiento Democrático de la Unión Patriótica, que, entre otras cosas, era el vehículo para que la subversión entrase al ordenamiento jurídico y a la vida democrática del país. Ha sido una conversación muy a fondo con la Unión Patriótica, sobre todo el proceso de paz en América Latina y en Colombia. Belisario Betancur, del Partido Conservador, sucedió en la presidencia de Colombia a Turbay Ayala, del Partido Liberal, en 1982. La presidencia de Turbay Ayala se había caracterizado por una fuerte represión a la oposición política y a la protesta social. En ese entonces era secretario de organización del Partido Comunista del Caquetá. Y pues era el cuatrenio de Turbay Ayala. Bravo, duro, represión, militarización, persecución. Sencillamente me buscaban para matarme por razón de mi militancia de izquierda. Y por esta circunstancia tuve que buscar a la guerrilla. Si el movimiento armado en Colombia no surgió espontáneamente, desde luego, repito, estuvo alimentado políticamente, pero existían en el seno de nuestra sociedad una serie de circunstancias que hicieron fácil el desarrollo de la acción subversiva. Si hay razones que provocaron la situación que estamos viviendo, por supuesto tenemos que ir a atacarlas, a superarlas, a ver de qué manera se van a solucionar, so pena de que nunca podamos encontrar una solución adecuada. Entonces, nos toca que modificar el sistema político para que haya verdaderamente una democracia de participación, una democracia en la que todos los actores de la política estén en un plano de igualdad. Eso me parece a mí fundamental. Al proceso de paz se había llegado como consecuencia del deterioro de la situación política del país, a la que había contribuido en buena medida la represión de Turbay Ayala. Coreada por el pueblo, la insurgencia había comenzado a actuar en las ciudades con acciones cada vez más relevantes, como la toma de la Embajada de la República Dominicana por el M-19. Fueron, precisamente, los hechos de guerra los que conducirían a los diálogos con la insurgencia, y no la convicción del país político de la necesidad de paz, al menos de una paz negociada. Lo que no había era apoyo para el proceso de paz. Es que no tuvimos nunca apoyo real para el proceso de paz. Apoyo real es un apoyo militante, un apoyo que se viera, que se sintiera, que se notara. Pero sobre todo había eso, la convicción de que las Fuerzas Armadas eran capaces de acabar con la subversión. Y el miopismo de la clase política, que no entendía que el diálogo era la forma más segura para la paz.
¿Por qué? Porque es el resultado de convenios, de acuerdos, de la voluntad mutua. No me cabe duda de la buena voluntad del presidente Betancur, y tuve oportunidad en esa época de participar en muchas conversaciones con los alzados en armas, con sus jefes, Jacobo Arenas, por ejemplo, el comandante Marulanda, y advertía en ellos un propósito fundamental de encontrar soluciones. Tal vez había más buenos deseos que acciones concretas para encontrar la paz. Además, en esa época se presentó una circunstancia muy compleja, la de que había que buscar la paz casi que en la clandestinidad. Había un gran disentimiento con las Fuerzas Armadas, que no pensaban que ese era el camino adecuado para la reconciliación. Y unos sectores de extrema derecha en el campo de la política absolutamente recalcitrantes a cualquier posibilidad de acuerdos. Colombia es el país más septentrional de América del Sur. El 74% de sus 40 millones de habitantes viven en ciudades, aunque una buena parte de esa población son familias desplazadas por la violencia que buscan el refugio de las urbes. De origen campesino, la gran mayoría de los desplazados que produce la guerra no encuentran otro refugio que los cinturones de pobreza de las grandes ciudades o la colonización de tierras alejadas de las vías de comunicación. Colombia es un país de una geografía muy exigente. Casi todo su territorio está situado inmediatamente al norte del Ecuador y es atravesado por 3 ramales de la cordillera de los Andes. Desde la época precolombina, sus habitantes han huido de la insalubridad del clima ecuatorial, instalándose en lo que allí se llama tierra templada, que, como en el caso de Bogotá, está a 2.600 metros de altitud. Las tierras de colonización se encuentran entre los 500 y los 800 metros. Es la tierra caliente. El problema para los campesinos no es tanto conseguir tierra para trabajar, como acceder a unas vías de comunicación adecuadas para transportar sus productos a los mercados del interior del país, a la tierra templada. Ya las tierras, hermano, las buenas tierras las tienen los terratenientes. Ya el campesino le tocó eso irse para las cordilleras, ¿sí? Y le toca, los pocos que hay cerca a las tierras buenas les toca irse para allá porque llegan los terratenientes a comprárselas a precio no de lo que el campesino pide, sino a precio de los que los terratenientes quieran ofrecerle. Y si no les venden a las buenas, les venden a las malas porque lo presionan de todas formas hasta que les toca regalarlas. José Gabriel fue miembro del M-19. Ingresó en el grupo insurgente a principios de los años 70 con 2 de sus hermanos. A finales de los 80, cuando el grupo guerrillero entregó las armas, José Gabriel volvió a su tierra. Los insurgentes no han tomado las armas porque haya más o menos pobreza, o porque sean seres diabólicos que les gusta la guerra. Lo han hecho a causa de la corrupción del sistema político que facilita la exclusión, a todos los niveles, de la inmensa mayoría de los colombianos. Ese solo hecho nos llevó a nosotros a eso. ¿Por qué? Porque hubo un manejo interno en la familia, prácticamente de explotación, ¿sí? Porque los unos querían explotar a los que no teníamos nada. Esa discriminación nos llenó de motivos, ¿sí? Y nos llevó a pensar, hermano, en el problema que había, no solamente en la familia nuestra, sino en el pueblo. Entonces nos llevó a tomar esa decisión y viajamos a vincularnos, a buscarla. Nosotros no nos vincularon, nosotros nos vinculamos. Fuimos a buscar la guerrilla del Caquetá, donde estaba el M-19 apenas en sus primeros arbores, en lo que eran móviles, ¿sí? En los primeros comanditos, cuando andábamos con escopeticas amarradas con cabulla y con 4 o 5 tiros y así. El problema social se basa en una cantidad de cosas elementales para el pueblo, ¿sí? Y por eso el problema de seguridad. Por eso el problema de seguridad, el problema de orden público en Colombia, ¿sí? Porque esa gente se ve abocada, o se muere de hambre, se esclaviza en el campo,
o se carga un fusil. ¿Sí? Colombia es un país con muchas posibilidades. Ribereño a 2 océanos y paso obligado entre América del Norte y América del Sur, posee la mayor concentración de biodiversidad del planeta. Es, además, un país rico en recursos naturales, oro, petróleo, esmeraldas. Y los colombianos lo saben. Saben que la riqueza de su tierra les puede proporcionar a todos una vida mejor. Y yo soy de los que pienso de que al fin y al cabo vivir más pobre o vivir más rico puede ser igual, pero dependiendo de las posibilidades. Cuando uno tiene posibilidades de vivir bien y por unos motivos no las puede recibir si es muy amargo. Y el Estado-Nación serio se construye a partir del fortalecimiento de la civilidad, de la solidaridad, de la redistribución de la riqueza. No solamente de lo que dice la gente, es que la igualdad económica nunca va a existir, no. La igualdad económica es lo de menos para un país como el nuestro. Lo que necesita es la igualdad de oportunidades, que es la que no existe. ¿Por qué? Por los niveles de exclusión. Desde el nacimiento de Colombia como Estado, la posesión de la tierra ha estado detrás de todos los conflictos. En todos los periodos de guerra, y en Colombia ha habido unos cuantos, la concentración de la propiedad de la tierra ha sido una constante. Un ejemplo de ello es lo que sucedió en la época de la violencia. Una guerra civil entre liberales y conservadores a mediados del siglo XX. Se calcula que en esos años unos 200.000 predios rurales cambiaron de manos. Y en la actualidad, una de las cosas que se juega en las zonas donde la guerra es más activa es precisamente eso, la concentración de la tierra. La FARC es el producto de la exclusión de los campesinos de la tierra en Colombia, que en la violencia de mediados del siglo habían sido, tras la derrota y tras la muerte de 300.000 campesinos por luchas bipartidistas, fueron desplazados hacia las zonas amazónicas de colonización. La FARC es el producto de eso, por tanto la primera reivindicación de la FARC en su lucha armada es la reforma agraria. Las FARC-EP no son solamente el grupo insurgente más numeroso de Colombia. Son también una guerrilla que tiene sus orígenes en la época de la violencia. En 1948, las fuerzas oscuras de Colombia asesinaron al candidato liberal, Jorge Eliezer Gaitán, que trataba de unir al pueblo contra la oligarquía, el país nacional contra el país político. La muerte de Gaitán desencadenó un conflicto político entre los conservadores en el poder y los liberales en la oposición. Esa época es la que los colombianos llaman la violencia. Porque el ejército, la policía es la que ha hecho la violencia. Es que la violencia no fue entre pares, entre gente allí, eso se volvió después crecieron las guerrillas. Ese es un proceso largo, 2 o 3 años de violencia del ejército y de la policía. Y a los 2 o 3 años principian a aparecer las guerrillas, no con sentido, algunas tuvieron un sentido liberal, pero básicamente como defensa de la familia, porque atacaban la familia, atacaban las casas, atacaban los ranchos, etc. Violaban a las mujeres en los ranchos, ¿no? Entonces era natural, lo natural era que hubiera una repulsión. Tras 5 años de guerra y 4 de dictadura militar consentida por los dos partidos, liberales y conservadores pusieron fin a la violencia oficial a través del Frente Nacional. El Frente Nacional fue un pacto por el cual los dos partidos se alternarían en el poder durante 16 años. Al entenderse el Partido Liberal y el Partido Conservador dentro de la política del Frente Nacional, pues todos entraban a la pacificación, ayudaban. Como es apenas elemental, ¿no? Es decir, ya el gobierno del Frente Nacional dijo, yo no utilizo ni la policía ni el ejército contra los colombianos. En la época de la violencia, cuando la persecución de los liberales y los conservadores, nosotros nos tocó por varias ocasiones abandonar la casa y irnos para otras partes. Tuvimos muchos problemas y muchos sustos, muchas carreras, hasta cuando ya tuvimos que abandonar la región del todo. En el mandato de Rojas Pinilla se presenta otra pequeña violencia que fue una violencia muy peligrosa
porque liberales que habían combatido contra el gobierno, en esa época se volvieron gobiernistas, ya esos liberales se convertían en enemigos de los otros liberales. En todo proceso de pacificación siempre quedan algunas personas que resisten a entrar al proceso, ¿no? Los mismos guerrilleros, los mismos grupos guerrilleros, tanto liberales como conservadores, porque había guerrillas conservadoras, y tanto los unos como los otros ayudaron a señalar quienes estaban negándose a entrar al proceso de paz. Y hubo la eliminación de muchas personas de esas, especialmente en el comienzo del gobierno del doctor Guillermo León Valencia. Usted recuerda que hubo muchas de esas personas que fueron eliminadas. Muchos guerrilleros liberales, como el actual comandante en jefe de las FARC, Manuel Marulanda, decidieron continuar en la lucha. Para ellos, la amnistía del Frente Nacional tenía la misma garantía que tuvo, 4 años antes, la llamada Paz de Rojas Pinilla, que causó 16.000 muertos. Entre ellos una buena parte de los guerrilleros amnistiados. La política represiva fue una constante hasta 1982, año en el que se posesionó como presidente de la República Belisario Betancur. El nuevo presidente, con un talante más dialogante y democrático, inició una etapa que se conoce como apertura democrática. El 20 de julio de 1984, en la instalación de las sesiones del Congreso, el presidente Betancur dijo que iba a terminar la guerrilla y que la iba a terminar por la vía política. Y manifestó 2 cosas. Una, que las causas y orígenes de la violencia política en Colombia eran objetivas, quería decir económicas, sociales. Y 2, que la razón de ser de la lucha de la guerrilla en Colombia iba a ser bandera del gobierno. Belisario Betancur, que había alcanzado la presidencia de la República enarbolando la bandera de la paz, nada más posesionarse en el cargo, dotó a la Comisión de Paz de amplios poderes para negociar. Porque las FARC en ese momento era el 95% de la gente alzada en armas. Además que había que empezar por lo grande. Además porque también pensé, y lo confieso, que si lograba hacer algo con las FARC, los otros ya por dinámica se tenían que ir también por ese mismo camino. A pesar de todos los palos que el país político puso en las ruedas del proceso de paz, en mayo de 1984 se firmaron los acuerdos de cese el fuego entre el gobierno y las FARC. Los acuerdos alcanzados con el gobierno solo aportaban vagas promesas para reformar el sistema, como la elección popular de alcaldes. Pero para el grupo insurgente era suficiente, porque lo que buscaba era un espacio político. En mi momento, las FARC no tenían el poder que hoy tienen. Estaban en lo que Mao llamaba la primera fase de la guerrilla, cuando tenían en algunas partes gente, no en todo el territorio nacional como hoy, que es la segunda fase de la guerrilla. Es una guerrilla que estaba buscando un espacio político antes que nada. Además que yo sí creo que era posible en ese momento que la guerrilla hiciera un pacto de paz serio y definitivo. Tras los acuerdos de cese el fuego, las FARC comenzaron a construir el vehículo que los había de integrar en la actividad política legal. En enero del año siguiente, el Estado Mayor destacó a algunos de sus miembros para organizar las juntas patrióticas. La conformación de las juntas patrióticas. Ahora, lo de las juntas patrióticas nacen con base en el estudio sobre Bolívar, que él en el siglo XIX empieza a conformar ese tipo de organizaciones gremiales que las denominó juntas patrióticas. Entonces de ahí se deriva el nombre de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica surge como el instrumento de, digámoslo así, como el elemento que iba a posibilitar la transición de las FARC a la actividad política legal. La concepción como tal del surgimiento de la UP está a cargo del que en ese momento era segundo hombre de las FARC, que era Jacobo Arenas. Ya eso es
en uno de los plenos de la organización, pues, él visualiza la necesidad de la conformación de un gran movimiento político que llevara a la dinamización de la apertura democrática, la validación de todos los acuerdos de paz que habían surgido, que se habían desarrollado en ese momento, y ve que inclusive encarnara una alternativa de opción democrática, y ve la posibilidad de que ese nombre o de que ese proyecto político fuera la Unión Patriótica. Estamos experimentando si de verdad se iba a dar ese medio ambiente propicio para desplegar una actividad política legal, para ver, de acuerdo a los resultados, si convenía o no adicionar ese equipo de guerrilleros que estaba actuando en la Unión Patriótica con otros nuevos cuadros para impulsar este trabajo. Desde el punto de vista político, la UP nace en un buen momento. Colombia sentía un cierto hastío del bipartidismo turnista. La vida política del país reclamaba una opción diferente al Partido Liberal y Conservador. Y esa opción era la Unión Patriótica. Tenemos que reflexionar acerca de que estamos creciendo impetuosamente en el escenario social y político del país. Desde el primer momento, la esperanza de cambio que aportaba la UP comenzó a aglutinar a su alrededor a muchos de los descontentos con el sistema político colombiano. Cuando nace ese movimiento, las gentes miran como una esperanza, como algo muy importante, y la gente principian a llegar a ese movimiento. Y es un movimiento que nace desde chiquito, nace muy grande, porque allí llegaron liberales, el primer aliado principal, que fue el Partido Comunista, que se hizo a la cabeza de ese movimiento. Pero llegan otras gentes, llegan liberales, llegan conservadores y llegan gente sin partido a apoyar ese movimiento. Y nosotros, como agrupación política de izquierda, nos identificamos con los postulados que tenía la Unión Patriótica. La Unión Patriótica no es un partido político, sino un grupo de personas con unos ideales que van dirigidos a la construcción de un nuevo país, fundamentados en la justicia social. Bueno, y ustedes como con su movimiento cívico, ¿por qué no se meten a la Unión Patriótica, cierto? Que ustedes no van a desaparecer como movimiento cívico, sino ustedes siguen siendo, pero hacen parte como de una especie de frente, algo así que iba a ser la UP. Como alrededor de la Unión Patriótica se van sumando todos los grupos pequeños, liberales, conservadores, movimientos cívicos, movimientos comunales, sindicatos, y vamos generando un movimiento muy grande. Y ahora vamos con el candidato de la Unión Patriótica. Aunque él dice que hay hostilidad contra su campaña, hoy se inscribió como candidato presidencial el jurista Jaime Pardo Leal, a nombre de la Unión Patriótica, y Carlos Ruiz lo acompañó. Jaime Pardo Leal denunció hoy que está enfrentando graves obstáculos y turbias hostilidades para adelantar su campaña presidencial. Sin embargo, dijo que inscribió su candidatura para atender los anhelos de quienes han confiado en la Unión Patriótica. Vamos a persistir en esta candidatura y vamos a tratar de vencer a los enemigos de la paz y de nuestro movimiento político. Yo llevé a Jaime Pardo Leal la primera vez a que lo conocieran en las FARC, como a mucho camarada importante de Colombia, que yo se lo presenté a Marulanda. Pues no los habían visto, no tenían una idea personal de ellos. Claro que la verdad es que las FARC vivían remontadas. No sé si los españoles digan remontarse, sí, también, ¿no? Y el acceso a las FARC era difícil en esa época. La candidatura de Jaime Pardo Leal a la presidencia de la República, había muchísima expectativa de todos los sectores populares, del campesinado, de la clase obrera, del movimiento sindical, de los estudiantes, de los jóvenes, porque era una propuesta con muchísimas posibilidades de sacar este país de la situación en que ha vivido históricamente. La apertura democrática de Belisario Betancur parecía que fuese a dar sus frutos. Las negociaciones con la insurgencia habían dejado atrás los errores del pasado.
Aunque sin apoyos del país político, el gobierno había entreabierto la puerta a la pluralidad. En marzo de 1986, en su primera participación electoral, la UP obtuvo 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 14 diputados departamentales, 23 alcaldes y 351 concejales. Se habían superado las expectativas más optimistas. El país nacional del que hablara Gaitán, el pueblo que piensa en su trabajo, en su salud, en su cultura, había comprendido la trascendencia del proceso que se estaba iniciando y proporcionó a la UP la votación más alta jamás conseguida por la izquierda en Colombia. Había una necesidad de acabar en cierta forma con el bipartidismo colombiano. Es decir, la gente no podía ser en Colombia sino conservadora o liberal. No había otra opción. Cuando la gente, sobre todo la gente joven, no quería ser ni conservadora ni liberal. Además que era un camino casi obligado el de tener otra opción. Y esa otra opción, pues era la Unión Patriótica. Además que yo sí creo que en realidad de verdad había muchas razones por las cuales la Unión Patriótica pudo haber hecho una carrera victoriosa en la vida democrática. La Patriótica llegó con un gran auge. Eso asustó a los poderes económicos y políticos del país. Nosotros tuvimos representación significativa en el Parlamento colombiano, una significativa representación en las alcaldías, en los consejos municipales, en las asambleas. Es decir, ese campo político que se estaba buscando lo logramos. Y vieron el peligro, entonces no se dio sino el aniquilamiento de esta fuerza. Lamentablemente pasó lo que pasó. Sectores retardatarios y reaccionarios de la sociedad colombiana se asustaron con el éxito de la Unión Patriótica, particularmente cuando presentó como candidato a Jaime Pardo Leal en 1986, y entonces comenzó ese proceso de asesinato selectivo de los miembros de la Unión Patriótica. Es más, en esa época, según me dicen, yo alcancé a estar en lista de espera porque asesinaban primero a los de la Unión Patriótica y luego a sus aliados en las elecciones. Eso de exterminio dirigido hacia todos sus cuadros, senadores, representantes, concejales, diputados, dirigentes sindicales, dirigentes agrarios. Es decir, empezó una época de violencia totalmente dirigida y selectiva. Para meternos ya en el tema, la muerte de los 3.145 miembros de la Unión Patriótica, ¿ya? De los demócratas que creímos que esa podía ser una de las salidas políticas, y nosotros, yo que fui miembro del Nuevo Liberalismo, fui el suplente de Luis Carlos Galán en la asamblea, no hicimos alianza con la Unión Patriótica creyendo que esa era la salida, y cuando ya vieron que venían en proceso de aumento, ¿qué es lo que hace esta organización? Eliminarlos porque no quieren ceder sus privilegios. Tras muchos años de guerras y violencia, se había conseguido lo más difícil: incorporar a la vida política del país a las FARC, la guerrilla más importante y numerosa del país. Pero en ese mismo instante, las fuerzas oscuras de Colombia decidieron ahogar en sangre aquella esperanza. En aquel mismo instante, de forma incomprensible, se inició un proceso hasta donde sabemos único en el mundo: el exterminio de un movimiento político democrático en el seno de una democracia. No se habían cumplido 2 años de su nacimiento y la UP perdía a su primer líder. Hombre, todos sentimos miedo. Lo que pasa es que amo tanto la vida que creo, como creen los estudiantes de la Universidad Nacional, que por la vida hay que dar hasta la vida misma. Estas declaraciones las hizo en el funeral de Pardo Leal. Bernardo Jaramillo sustituyó a Jaime Pardo Leal al frente de la Unión Patriótica. El compañero Bernardo Jaramillo acaba de morir. 2 años y medio después, Jaramillo era asesinado por las fuerzas oscuras de Colombia. Antes de Pardo Leal, ya habían sido asesinados una veintena de líderes regionales,
como los representantes a la Cámara Leonardo Posada y Octavio Vargas, o los senadores Pedro Nel Jiménez y Pedro Luis Valencia. El exterminio de la UP no fue solamente contra los cargos más representativos de la democracia colombiana, también afectó a alcaldes, concejales, líderes comunales, sindicalistas, líderes indígenas y campesinos. Las regiones más afectadas por el exterminio contra la UP eran aquellas donde más fuerza tenía la plataforma democrática, como en el Magdalena Medio, el Meta y Urabá. En Urabá, por ejemplo, la Unión Patriótica ganó casi todas las alcaldías, 7 creo. Las más importantes, Apartadó, Turbo, Chigorodó. Se dijo entonces que el comunismo se había tomado un sector estratégico de Colombia y que iba a convertir a Urabá en una especie de república comunista desde la cual iba a emprender una ofensiva para extender el comunismo a todo el país. El en ese entonces comandante del batallón Voltígeros, coronel Ruiz Florián, en ese municipio, delante de varias personas, planteó que la única forma de resolver los problemas de Urabá era sacándome a mí del medio. Y es una muerte bastante selectiva, ¿no? Que inicialmente no incluye, digámoslo así, militancia de base, sino que se orienta a dirigencia de la Unión Patriótica. Entonces ahí cuando cae el senador Jiménez, que fue de los primeros asesinados de la UP, un senador del departamento del Meta, y van cayendo, es como un plan orientado a desmembrar a la Unión Patriótica desde su base, pero no era, desde su dirigencia, pero no era algo, digámoslo así, fortuito ni accidental, sino que era realmente un verdadero plan de desmembrar. Y había una cosa muy curiosa, la gente que más caía asesinada era la que hablaba de paz. Cuando las víctimas de la UP ya se contaban por centenas, los comandantes destacados por las FARC para el lanzamiento de la plataforma democrática recibieron la orden de regresar a las montañas de Colombia. Ante estos hechos me llega una orden perentoria, vertical, del secretariado. Iván se recoge inmediatamente. Llegando ya a Casa Verde, escucho la noticia del asesinato del compañero Jaime Pardo Leal. Una noticia muy, muy triste. Yo sentí, como muchos colombianos, que se estaba matando una esperanza, porque Jaime Pardo era visto así por el pueblo como una esperanza de cambio, como una esperanza de justicia. Pero así son las cosas en Colombia, ¿no? El proceso de paz de Betancur había fracasado estrepitosamente. Había nacido con un objetivo claro: incorporar a los alzados en armas a la vida democrática del país y permitirles, en régimen de igualdad, el acceso democrático a las instituciones. En 1987, la insurgencia se retiraba de ese proceso, pero a pesar de que en la UP ya solo quedaban políticos, los asesinatos continuaron. En 1990 las víctimas de la UP ya se contaban por millares, pero renació la esperanza. El año anterior, el M-19, un grupo guerrillero minoritario, pero muy popular, había entregado las armas y se había integrado en un partido político, la Alianza Democrática M-19. Jaramillo regresó del exilio para enfrentarse a una nueva campaña presidencial. Pero encontró la muerte. ¿Ustedes como máximo dirigente de M-19 no tienen temor que puedan correr lo mismo que está pasando a la Unión Patriótica? No, nos preocupa que la suerte de Colombia sea la suerte de la Unión Patriótica, la suerte de Bernardo Jaramillo. No es nuestra suerte individual lo que está jugando la suerte del país. Quien habla es Carlos Pizarro, el líder de la Alianza Democrática M-19 que acogió a muchos militantes de la UP tras la muerte de Jaramillo. Amigo, el pueblo está contigo. Por la paz que Manuel tanto anhelaba. Un mes después de estas declaraciones, Pizarro era asesinado en el interior de un avión, en pleno vuelo. El golpe definitivo a cualquier atisbo de esperanza para la UP lo recibió en agosto del 94, cuando asesinaron a Manuel Cepeda Vargas, el último senador de la UP. 4.000, 4.500,
3.145, no se sabe muy bien cuántos fueron los muertos de la UP. Tampoco parece importante precisar la cifra, dadas las dimensiones de la tragedia. Sobre todo cuando resulta muy difícil cuantificar e identificar todas las víctimas de ese exterminio. Mi papá y mi abuelo salieron de la casa y de pronto dos señores armados vinieron y le dispararon. La verdad no sé más porque en ese momento no me encontraba. De un momento a otro los subieron a un carro cuando yo se iba a venir a Bogotá y no se ha sabido nada. O sea, se saben los culpables y medio los han castigado porque el castigo es bajarlos de rango o cosas por el estilo, pero no hemos sabido nada, no lo hemos encontrado. ¿Hace cuánto? Hace 6 años. Pues la suerte de mi papá fue que llegamos acá y como a los 6, 7 meses lo sacaron de la casa y lo encontramos muerto como a los 5 días hacia la vía Choachí. Porque mi papá y mi mamá mi mamá es integrante de la Unión Patriótica y mi papá era integrante y por ese motivo a mi papá lo asesinaron y entonces nos tuvimos que venir para acá, aguantar sufrimientos y eso. Es indispensable hacer cambios en las estructuras del Estado mediante el desarrollo y empuje del movimiento bolivariano por la Nueva Colombia en campos y ciudades con el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo como prenda de garantía para evitar el exterminio como ocurrió con la Unión Patriótica, barrida a tiros por los agentes del Estado representados por los dos partidos tradicionales. En abril del 2000, las FARC convocaban a los colombianos en el sur del país para lanzar una nueva propuesta política, el Movimiento Bolivariano. Bienvenidos a San Vicente del Rowan, finalizando así nuestro vuelo 9664. Pero esta vez, con el recuerdo de la UP en primer plano y con el firme propósito de evitar el exterminio, el Movimiento Bolivariano nació clandestino. La sangrienta elección de la UP no solo dificulta una salida política para la insurgencia, sino que es también un lastre para los grupos políticos que pretendan promover los cambios que la sociedad colombiana necesita. El M-19 comete errores en esa conducción democrática del país. Y el primero surge precisamente del problema de la Unión Patriótica. Es lo que yo he denominado el síndrome de la Unión Patriótica. Y está en la cabeza de los dirigentes del M-19. Tratemos de garantizar una especie de cambios no tan radicales, a pesar de poderlos producir, que impidan un proceso de asesinato sobre el M-19. Ese es el síndrome de la UP. En Colombia, desde 1980 hasta la fecha, ha sacrificado 39 líderes. En Estados Unidos dice que la construcción de un líder demora 20 años. O sea que ya estamos en deuda de 380 años. Digo yo que con la muerte de esos dirigentes se perdió mucho terreno. Yo utilizo la idea que esos dirigentes no los encuentra uno ni en el almacén Ley ni en el almacén Tía. Es decir, el que diseñó la guerra sucia para acabar con esos dirigentes, yo creo que se le estaba anticipando al futuro. Como que dice, estoy destruyendo ahora a la gente que en el futuro puede construir un país distinto. Y yo creo que era y sigue siendo mucho más importante para la democracia colombiana que la Unión Patriótica hubiera sacado no solamente 300.000, si lo hubieran dejado crecer, probablemente la Unión Patriótica no tendría 300.000 votos, tenía 3 millones, 4 millones de votos, mucho mejor, pero no teníamos los frentes que hoy tiene las FARC. El fortalecimiento de los grupos guerrilleros de ahí en adelante se explica porque entran en descrédito y se genera un proceso enorme de desconfianza en los procesos de reinserción o de desmovilización porque tienen el espejo retrovisor del aniquilamiento de la Unión Patriótica. Perdió la paz, para mí perdió la paz, eso fue lo que perdió Colombia, perdió el pueblo, perdimos los campesinos, perdimos todos los colombianos con la aparición de la Unión Patriótica. Para mí esa es mi manera de ver las cosas, porque todos pensábamos de que por fin había llegado la paz a Colombia con ese movimiento. Todos teníamos fe en la Unión Patriótica
Sabemos que las aproximadamente 4.000 personas muertas en nombre de la UP eran demócratas. Sabemos también que en distinto grado las víctimas son todos los colombianos. Pero, ¿quién o quiénes están detrás del exterminio contra la Unión Patriótica? Imposible saberlo, ¿no? Todo el mundo acosa a todo el mundo, ¿no? Pues yo creo que los extremistas de un lado y otro lado, como siempre en Colombia, ¿no? Sectores retardatarios y reaccionarios de la sociedad colombiana se asustaron con el éxito de la Unión Patriótica. Muchos de los crímenes, de los asesinatos de dirigentes de la Unión Patriótica tienen relación con estos escoltas del DAS, entregados por el gobierno, que cumplieron su función, pero a la inversa, facilitándole a los sicarios su labor para eliminar físicamente a los dirigentes. Es la primera alianza narcotráfico-Estado, o parte del Estado, no digamos Estado, fragmentos del Estado, que después continuó ya para otras cosas. En unos casos por acción y en otros por omisión, una responsabilidad de todo el establecimiento colombiano. No les convenía, porque en muchos sectores, en muchas regiones del país, fueron desplazados sus representantes al Parlamento, a las alcaldías, a los consejos municipales por la nueva fuerza que estaba erigiéndose como una alternativa en Colombia en la década del 80. ¿Colombia algo quieren acallarlo? Sí. Fueron los paramilitares y se queda en la nebulosa. Por eso el 95% de la impunidad. ¿O fue la guerrilla? Fue la guerrilla. O fue el narcotráfico. Si había inundaciones, Pablo Escobar. Todo era Pablo Escobar. Ahora cogieron al grupo de La Terraza. Pero es que yo le pregunto a ustedes, ¿que el grupo de La Terraza actúa solo? ¿Tiene la capacidad de estos sicarios de actuar para matar a fulano de tal? A mí no me importa que sea La Terraza. ¿Quiénes son los que están detrás de todo ese proceso? ¿Quién es el que paga? Los casos judicializados por el exterminio de la UP son muy escasos. Unos cuantos sicarios y algunos agentes del orden público, militares y policías de diverso rango. Mi papá se cansó de denunciar esto ante el gobierno del señor César Gaviria. Lo hizo desde su curul parlamentaria, lo hizo desde las páginas del periódico al que le dedicó su vida, que se llama Voz, y lo hizo en entrevistas personales con el ministro de la Defensa, con el fiscal general de la Nación, y además lo hizo al presidente de la República directamente. O sea que me parece que hay una primera responsabilidad por omisión claramente del gobierno del señor Gaviria. Y en segundo lugar, mi papá denunció un plan que estaba en acción que se llamaba Golpe de Gracia, plan que él vinculaba a la estrategia de los altos mandos militares de este país. Las implicaciones de las fuerzas de orden público en el exterminio contra la UP y en la guerra sucia fueron denunciadas, no solo por los miembros de la Unión Patriótica, sino también por las instituciones colombianas y por los representantes de Naciones Unidas. El ejército afirma que las exacciones cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas contra la población civil disminuyen, pero tenemos pruebas de colusión entre el ejército y los paramilitares. Es posible que la guerra sucia se subcontrate a los grupos paramilitares. ¿Cómo fue posible que en el seno de la democracia más sólida y antigua de América Latina se produjese el asesinato sistemático de los representantes del pueblo? El problema del proceso de paz de Betancourt es el problema de la ingenuidad. Creer que Belisario tenía por ser el presidente de Colombia, tenía la capacidad del manejo y el control de la negociación, falso. Porque siempre hay intereses que no los controla el presidente de la República, y en el momento en que no los controla el presidente de la República, o lo eliminan o lo destituyen, o no fue el caso de la subida de Rojas Pinilla al poder. El proceso de paz de Belisario Betancourt, que perseguía integrar la insurgencia en la vida democrática del país, y el posterior exterminio de la UP, siembra, cuando menos, ciertas dudas sobre el carácter democrático del sistema político colombiano. Puede que la democracia colombiana tenga sus fallas, tiene evidentemente sus fallas, el sistema político, de pronto lo que aquí llamamos el clientelismo, es decir, el uso
de los bienes y los recursos del Estado para perpetuarse en los cargos de elección popular. Lo que hoy mayormente impide el acceso al poder no es la muerte, no es el terror, no es la masacre, es el clientelismo. Es que usando el Estado y el erario público y otras fuentes no tan santas como la mafia, las maquinarias políticas tradicionales, liberales y conservadoras compran el electorado y se hacen reelegir. Ahí es donde manifiesto y reitero que ese paradigma falso de que Colombia es el paladín de la democracia de Latinoamérica porque tiene elecciones, no. La democracia, las elecciones es una partecita de la democracia. Pero usted, ¿cómo va a considerar que va a haber democracia cuando usted no tiene la capacidad de decisión, no tiene la independencia de decisión y no tiene las posibilidades de elegir si usted está supeditado a las condiciones de exclusión económica, social y política en que está? Ahí estaba. Esperanza lo que hay por ahí. Para los pueblitos. ¡Oh! Y eso fue pavoroso realmente. Nosotros ya hasta las lágrimas se nos acabaron y las flores las consumíamos diario. Y yo no sé, nos embobamos en esa porque persistimos, hoy estamos persistiendo todavía con la Unión Patriótica, yo soy el presidente. Demostramos la capacidad que tenía la Unión Patriótica para gobernar, diseñamos un progreso que todavía no se ha cumplido. Empezamos a empujar una de las obras más grandes que se hayan diseñado en el siglo pasado, que es la irrigación de 33.700 hectáreas conocidas con el nombre de Triángulo del Tolima. Este es un país que se supera de los golpes más duros muy rápido. Y aquí hemos observado, después del golpe, por ejemplo, que nos pegó el terremoto, la gente volvió y surgió y al otro día volvió a arrancar, a volver a construirse vivienda, a volver a seguir viviendo, a enterrar los muertos, a hacerles una novena, pero a seguir trabajando. La exclusión de la UP fue una nueva modalidad, la exclusión física, el exterminio. Fueron muchos los muertos y muchas más las víctimas. Pero Colombia es un país especial, y allá nada está muerto del todo hasta que se entierra. La esperanza, aunque algo olvidada, aún sigue viva. Pues era el cuatrenio de Turbay Ayala, bravo, duro, represión, militarización, persecución. Sencillamente me buscaban para matarme por razón de mi militancia de izquierda. Y por esta circunstancia tuve que buscar a la guerrilla. Si el movimiento armado en Colombia no surgió espontáneamente, desde luego, repito, estuvo alimentado políticamente, pero existían en el seno de nuestra sociedad una serie de circunstancias que hicieron fácil el desarrollo de la acción subversiva. Si hay razones que provocaron la situación que estamos viviendo, por supuesto tenemos que ir a atacarlas, a superarlas, a ver de qué manera
se van a solucionar, so pena de que nunca podamos encontrar una solución adecuada. Entonces, nos toca que modificar el sistema político para que haya verdaderamente una democracia de participación, una democracia en la que todos los actores de la política estén en un plano de igualdad. Eso me parece a mí fundamental. Al proceso de paz se había llegado como consecuencia del deterioro de la situación política del país, a la que había contribuido en buena medida la represión de Turbay Ayala. Coreada por el pueblo, la insurgencia había comenzado a actuar en las ciudades con acciones cada vez más relevantes, como la toma de la Embajada de la República Dominicana por el M-19. Fueron, precisamente, los hechos de guerra los que conducirían a los diálogos con la insurgencia, y no la convicción del país político de la necesidad de paz, al menos de una paz negociada. Lo que no había era apoyo para el proceso de paz. Es que no tuvimos nunca apoyo real para el proceso de paz. Apoyo real es un apoyo militante, un apoyo que se viera, que se sintiera, que se notara. Pero sobre todo había eso, la convicción de que las Fuerzas Armadas eran capaces de acabar con la subversión. Y el miopismo de la clase política, que no entendía que el diálogo era la forma más segura para la paz. ¿Por qué? Porque es el resultado de convenios, de acuerdos, de la voluntad mutua. No me cabe duda de la buena voluntad del presidente Betancourt, y tuve oportunidad en esa época de participar en muchas conversaciones con los alzados en armas, con sus jefes, Jacobo Arenas, por ejemplo, el comandante Marulanda, y advertía en ellos un propósito fundamental de encontrar soluciones. Tal vez había más buenos deseos que acciones concretas para encontrar la paz. Ahí nada más. Esperanza lo que hay por ahí. Para los pueblitos. ¡Oh! Doctor Agudelo, pero el cese de fuego no es la paz. Y yo siempre contesté, no es la paz, pero ¿cómo se parece? ¿Cómo se parece? Ese cese del fuego duró con las FARC de 1984 a junio de 1987, que se dañó por unos sucesos en Caquetá. Estuvo casi 3 años con problemas, con dificultades, pero la Comisión de Paz se convirtió en ese momento en cuerpo de bomberos, en Cruz Roja. Íbamos a los sitios donde había conflictos, inclusive por en medio del disparo íbamos a los sitios donde estaba. Además, en esa época se presentó una circunstancia muy compleja, la de que había que buscar la paz casi que en la clandestinidad. Había un gran disentimiento con las Fuerzas Armadas, que no pensaban que ese era el camino adecuado para la reconciliación. Y unos sectores de extrema derecha en el campo de la política absolutamente recalcitrantes a cualquier posibilidad de acuerdos. Colombia es el país más septentrional de América del Sur. El 74% de sus 40 millones de habitantes viven en ciudades, aunque una buena parte de esa población son familias desplazadas por la violencia que buscan el refugio de las urbes. De origen campesino, la gran mayoría de los desplazados que produce la guerra no encuentran otro refugio que los cinturones de pobreza de las grandes ciudades o la colonización de tierras alejadas de las vías de comunicación. Colombia es un país de una geografía muy exigente.
Casi todo su territorio está situado inmediatamente al norte del Ecuador y es atravesado por 3 ramales de la cordillera de los Andes. Desde la época precolombina, sus habitantes han huido de la insalubridad del clima ecuatorial, instalándose en lo que allí se llama tierra templada, que, como en el caso de Bogotá, está a 2.600 presentándose un combate a hacer la paz, pero la paz se iba aclimatando. John Agudelo Ríos fue presidente de la Comisión de Paz de Belisario Betancur a principios de los años 80. El proceso de paz de Betancur fue uno de los más serios que se han producido en Colombia. Aparte de aquellos 3 años de cese el fuego, apenas un paréntesis en medio de un conflicto que se inició en 1948, tras el asesinato de Gaitán, el fruto más importante del proceso de paz de Betancur fueron los acuerdos de la Uribe entre el gobierno colombiano y las FARC. De aquellos acuerdos nació una esperanza para la paz y para la reforma política y social, el Movimiento Democrático de la Unión Patriótica, que, entre otras cosas, era el vehículo para que la subversión entrase al ordenamiento jurídico y a la vida democrática del país. Ha sido una conversación muy a fondo con la Unión Patriótica, sobre todo el proceso de paz en América Latina y en Colombia. Belisario Betancur, del Partido Conservador, sucedió en la presidencia de Colombia a Turbay Ayala, del Partido Liberal, en 1982. La presidencia de Turbay Ayala se había caracterizado por una fuerte represión a la oposición política y a la protesta social. En ese entonces era secretario de organización del Partido Comunista del Caquetá. Y